que nos ayudan a comprender mucho mejor esta temática. Esta temática de interacción espíritu, mente y cuerpo, vamos pasando, Víctor, ya llevamos muchos minutos atrás. En el libro Días Gloriosos, Juana de Ángelis tiene un capítulo dedicado a esa interacción mente-cuerpo y ella comienza ese capítulo diciéndonos cómo nosotros, los seres humanos, somos un universo en miniatura. Eso quiere decir que nosotros los seres humanos tenemos todos los elementos del universo en nuestra estructura y esos elementos que constituyen a nuestra personalidad son todos importantes y la función idónea, la función armónica de cada uno de esos elementos es lo que nos va a dar a nosotros la armonía, el equilibrio y la salud. Seguimos, Víctor. ¿Cuáles son esos elementos que componen la estructura humana? El espíritu, que podíamos diagramarlo como esa energía que está allá arriba, que irradia, que conecta al periespíritu y al cuerpo físico. Estos tres son los elementos básicos del ser humano y ellos se unen y no se pueden disociar. Es difícil que aquellos elementos puedan estar en armonía cuando están separados. Entonces, esa interacción mente-cuerpo es el resultado de la constitución humana, que no es solamente material, como lo vemos en la diapositiva, sino psicofísica, trabajada por el espíritu. Esa chispa energética que es el espíritu es quien hace todos los procesos de trabajo para que haya esa interacción con nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico. El ser humano es por excelencia lo que piensa, lo que cultiva en su mente y en su corazón, que termina por convertirse en su propia realidad. Estructuralmente está constituido por el fluido universal o fluido vital y también por ese principio inteligente del universo, dándole a la estructura humana una realidad profundamente psíquica que está siempre interactuando, ese psiquismo en la organización física. Vamos entonces a dividir el estudio en estas tres partes, los conceptos que tenemos de espíritu. La próxima, Víctor. Y tenemos varios autores. Sí, ya esto lo había dicho, esa interacción mente-cuerpo es el resultado de la constitución humana. La definición de espíritu tomo a este señor que no es espírita por los conceptos tan acordes que nos da. Leonardo Boff nació en Brasil el 14 de diciembre del 38, conocido como Leonardo Boff. Es un teólogo, filósofo, escritor, profesor ecologista brasilero. Está todavía entre nosotros. Seguimos. Para entender lo que es el espíritu, debemos entonces superar, dice él, la comprensión clásica, o sea, la definición clásica y la definición moderna, y darle valor a la contemporánea que es fruto de la cosmología. La cosmología es una ciencia que habla sobre el origen del universo, sus estructuras y su evolución. Entonces, cuando tenemos este concepto, él nos dice que el espíritu posee la misma antigüedad que el universo. Antes de estar en nosotros, está en el cosmos. El espíritu es la capacidad de interrelación que todas las cosas guardan entre sí. Es decir, todos estamos unidos por esa energía vibratoria que es nuestro espíritu. La próxima. La singularidad del espíritu humano nos da a nosotros la posibilidad de ser, de definirnos como ese ser reflexivo y autoconsciente. Por el espíritu es que nosotros nos sentimos insertados en el universo, en el todo,
a partir de una parte que es nuestro cuerpo animado y es el espíritu el portador de la mente, haciendo que nuestra vida sea una vida consciente, abierta al todo, libre, creativa, marcada por la amorosidad. Somos seres creados para amar y el cuidado para amar y cuidarnos. Eso es concretamente lo que es el espíritu humano en el concepto de Leonardo Boff. Las características son el pensamiento continuo, la conciencia de lo que es capaz de asumir como la responsabilidad de sus propios actos. Seguimos, Víctor, la próxima. En conclusión, el espíritu recibe y produce, recibe y da influencias diversas que van caracterizando la propia energía espiritual que a su vez va evolucionando, va creciendo hasta irse depurando con mayores posibilidades de actuar en combinación con la materia densa. Entonces, si el espíritu está recibiendo diversas clases de energías cósmicas o energías de los reinos vegetal, de los reinos animal, del reino mineral y con el interrelacionamiento con las otras personas, nosotros vamos agrandando, creciendo, desarrollando en nosotros mayores posibilidades y esas mayores posibilidades nos permiten a nosotros combinar mejor con nuestra organización física, porque esos flujos energéticos que nosotros recibimos aglutinan átomos y los átomos componen las moléculas. Es decir, hay una responsabilidad en esa energía espiritual en la conformación de átomos y en la conformación de nuestras moléculas. Por favor, Víctor, la próxima. La doctrina espírita nos dice, a través del maestro Kardec, que el espíritu, ¿me están escuchando? Que acá se paralizó esto. Ok. Entonces, el maestro Kardec nos enseña que con el vocablo espíritu se designa al principio inteligente individualizado. Es por lo tanto un foco de inteligencia de gran potencia espiritual, perfectible, educable, capaz de producir fenómenos extraordinarios, y lo subrayé, porque sí son fenómenos extraordinarios lo que nosotros como espíritu podemos lograr en los diferentes campos de la naturaleza. Es una poderosa red de fuerzas y energías ocultas. ¿Quién? El espíritu. Entonces, nosotros somos eso, una energía poderosa como seres espirituales. Entonces, el espíritu es poseedor de muchas potencialidades, lo estamos viendo, es perfectible, es educable, pero tiene sus propios atributos. Cuando llega al reino nominal, tiene el pensamiento continuo, la voluntad, el libre albedrío, que es una herramienta que va desarrollando con la evolución, la conciencia, el sentido íntimo y el sentimiento del amor. Seguimos, Víctor. Entonces, cuando tenemos estas características del espíritu, nosotros encontramos que esta comprensión nos hace conscientes del vínculo que nos liga y nos religa a todas las cosas. El espíritu está envuelto en un inmenso proceso complejísimo de la evolución que ha atravesado muchas etapas y que surge o emerge cada vez bajo formas diferentes, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuyas características ya las vimos, son el pensamiento continuo, pero que cuando él emerge en los diferentes estadios, en las diferentes apariciones, en los diferentes momentos de la vida, él va tornando cada vez con una presencia y unas características más definidas, más superadas y más perfeccionadas. Entonces, pasamos la próxima
en este concepto nosotros podemos definir la espiritualidad como toda actitud y toda actividad que favorece la relación, la vida, la comunión, la subjetividad y la trascendencia rumbo a horizontes cada vez más abiertos. En la medida en que nuestras experiencias reencarnatorias avanzan y son bien aprovechadas, nosotros vamos aumentando nuestras posibilidades, nuestra trascendencia y nuestro proceso de escalamiento dentro de esas infinitas posibilidades que todos poseemos. Al final, espiritualidad no es pensar en Dios, sino sentir a Dios como el vínculo que pasa a través de todos los seres, interconectándonos y constituyéndonos a nosotros y al cosmos. Este concepto es meramente del maestro Kardec. Miremos qué nos dice León Denis. Él define el espíritu en el libro El problema del ser y del destino y del dolor, que toda alma es un foco inteligente de vibraciones que es accionado por la voluntad. Entonces, cada vez que nosotros dinamizamos esa voluntad, estamos trabajando, estamos interviniendo en esas vibraciones que son propias de nuestro ser espiritual. León Denis, porque probablemente tengamos en nuestro auditorio a alguien nuevo, nació el 1 de enero de 1846 hasta el 12 de marzo de 1927. Fue un notable filósofo del espiritismo francés y junto a Gabriel Delaney y a Camilo Flammarion es uno de los principales exponentes del espiritismo después de la desencarnación del maestro Kardec. En este libro, él define la voluntad como ese dínamo que muchos de nosotros está subutilizado, pero que cuando se trabaja y se dispone a moverse, ese dínamo puede actuar con tanta intensidad sobre nuestro cuerpo fluídico, activar sus vibraciones y con ello apropiarlo a un mundo más elevado de sensaciones. Entonces es nuestra voluntad, ese recurso que tenemos a veces adormecido, aplazado o muy lento, el que nosotros necesitamos activar con toda intensidad para poder sentir en nosotros, en ese ser que no puede disociarse, en nuestra personalidad, sensaciones cada vez más elevadas y más nobles. Seguimos. El pensamiento. Aquí tenemos, esta la traje porque nuestro mentor espiritual Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida nos define la voluntad así. Es la regente lúcida y vigilante que gobierna todos los sectores de la acción mental. Es decir, en ese gabinete de nuestra psiquis, la voluntad es la regente lúcida. Es una importancia inmensa que nuestro mentor espiritual le da. Y dice más, es el timón que dirige el barco de las funciones psíquicas y lo conduce a un determinado rumbo. ¿De quién depende que ese rumbo sea bueno, seguro, estable? De nosotros, con el pensamiento que le vamos a imprimir a la voluntad y al pensamiento esa dirección. Según este respetable espíritu, la voluntad es la única fuerza suficiente para sustentar la armonía espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponer esa voluntad a nosotros. Como decía la lectura de ambientación, servirnos de esa voluntad para nuestro beneficio y el de nuestro entorno. La voluntad es, por lo tanto, una función importante del espíritu. Seguimos, Víctor, que nos coge el tiempo. El pensamiento, también de este libro, ahí está León Denis, nos dice que es la capacidad que tenemos las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestras mentes, relacionando unas con otras,
Para dar al pensamiento toda su fuerza y amplitud, no hay nada más eficaz que investigar los grandes problemas, estudiar, leer, profundizar, escudriñar. En ese momento nosotros estamos ejercitando nuestro pensamiento y su fuerza y su amplitud va a ser cada vez más grande. Y si actuamos bajo una voluntad férrea, nosotros vamos a lograr grandes cosas, muchas cosas buenas. ¿Seguimos? Y tenemos entonces la conciencia, que sabemos que existe, que la definimos muy bien, que allí están inscritas las leyes morales. Pero nos dice León Denis en este libro que es el centro de la personalidad, centro permanente e indestructible, que persiste y permanece a través de todas las transformaciones del individuo. Es decir, en ese proceso evolutivo, y cada vez que hacemos logros y cada vez que mejoramos, que estamos mejor que en las vidas pasadas, nosotros vamos también a darle a nuestra conciencia un cambio para bien. Dice que la conciencia es no solamente la facultad, es el sentimiento que tenemos de vivir, el registro que hacemos de nuestra vida, de cómo actuamos, de cómo pensamos y de qué queremos. Para desarrollar y afinar la percepción de un modo general es preciso trabajar el sentido íntimo o sentido espiritual. Y en ese momento el sentido íntimo de nuestro ser, nuestra personalidad, trabajado a conciencia bajo un pensamiento continuo y una voluntad férrea, va a ser de nosotros los seres importantes para los cuales fuimos creados. Ese sentimiento de amor es una fuerza inextinguible y el mejor ejemplo es el Maestro Jesús. Se renueva sin cesar y enriquece a la vez al que lo da como al que lo recibe. Por el amor, sol de las almas, el ser atrae hacia sí a los desventurados, sacándolos del abismo de las pasiones y elevándolo a la espiral de la libertad. El Evangelio de Jesús y su vida son un ejemplo de ese sentimiento, de esa fuerza inextinguible y de ese sentimiento liberador, atrayente, para que nosotros sigamos esos pasos y podamos con nuestro amor socorrer a tantos hermanos que de una u otra manera nos rodean y nos necesitan. Seguimos el libre albedrío con este concepto de Gandhi. Es una floración de la personalidad y de la conciencia que le permite al alma romper el cerco y escapar de las opresiones, y se encuentra correlacionado con la responsabilidad de ser que le permiten construir su dignidad y su moralidad. Me pareció tan importante este concepto, entender que con el libre albedrío él rompió su cerco, luego es una persona autorizada y que tiene una correlación con la responsabilidad de nuestros actos y también con construir una vida digna y moral. A través del libre albedrío hacemos nuestras elecciones, adoptamos las más importantes decisiones y asumimos nuestros compromisos. La próxima. Jason de Camargo, autor de una biografía de Divaldo y también de la educación de los sentimientos. Él es licenciado en Química, Física y Matemáticas, nació en el norte del estado Río Grande del Sur, en Brasil. Nos dice que el espíritu, ese foco de inteligencia, está recubierto de un cuerpo energético de características electromagnéticas denominado periespíritu. Estoy leyendo y rapidito por el tiempo, pero todos estos conceptos son claros para nosotros. El periespíritu presenta una estructura vibratoria intermedia, que es el que le permite entrar en contacto con el espíritu y con el cuerpo físico. Ese vínculo llega a establecerse porque la estructura del periespíritu no tiene ni la sutileza del espíritu ni la condensación del grado de la materia orgánica. Sirve en consecuencia como el lazo de unión entre las dos partes y a la vez se caracteriza por poseer comandos de fuerza, que son los núcleos neurofisiológicos o neurofluídicos,
que son comandados por la mente y los cuales van a llevar ese mensaje a nuestra vestimenta física cada vez que está unido a ella. Porque hay momentos de nuestra vida en que dejamos el cuerpo, estamos en la erraticidad y allí no hay cuerpo físico a quien darle el mensaje. Pero cuando estamos unidos al cuerpo físico, entonces sí vamos a tener a quien darle esos mensajes y es a través del periespíritu. Es el cuerpo por el cual se expresa el espíritu. Las emociones que son un producto del campo mental y se expresan en el perispíritu en forma de energías de cierta densidad. Esa densidad va a depender de la clase de emociones que sintamos. Desde el perispíritu se irradian estas energías de acuerdo a la calidad de las emociones, se irradian en dirección del cerebro del cuerpo físico, porque están en el perispíritu, que está unido al cuerpo físico. Y allí, en el cuerpo físico, en el cerebro físico, es que ejecuta las órdenes y esas órdenes que se ejecutan generan las sustancias químicas que corresponden a cada emoción. A cada emoción una sustancia química. Y esa sustancia química va a ser absorbida también por nuestro perispíritu y por nuestro cuerpo físico. Pasamos a la próxima, que es la mente. Es el conjunto de las facultades intelectuales de una persona, es decir, de la parte espiritual de una persona. Este concepto que vamos a leer se le atribuye a Siddhartha Gautama, el Buda, que dice que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. Nos convertimos en lo que pensamos. Un pensamiento que hace réplica de él Juana de Ángeles. Seguimos. Vamos a encontrar entonces el aporte que nos da el doctor Joe Dispenza. Joe Dispenza nació en Nueva Jersey y vive en las afueras de Seattle. Está casado, tiene 3 hijos, es doctor en quiropráctica, bioquímico, neurocientífico, especialista en cardiopatía e imagen cerebral. Y apenas tiene 50 años. Es profesor de la Universidad de Atlanta. Es extraordinario el aporte que el doctor Joe Dispenza nos da y nos dice que cada vez que aprendemos y tenemos experiencias nuevas, cientos de miles de neuronas se reorganizan. Entonces, si nuestros pensamientos han carecido de calidad y nosotros hacemos un cambio en el pensamiento, es una experiencia nueva que va a organizar todas nuestras neuronas. Creo que tenemos, dice él, capacidad de crear nuestra vida y que a través de nosotros se expresa lo divino. A través de nosotros se expresa lo divino, la ley del cambio. Él lo llama la ley del cambio, nosotros lo llamamos evolución. ¿Seguimos? Hago un paréntesis aquí porque las neuronas fueron descubiertas por el doctor Santiago Ramón y Cajal, español, y por Camilo Golgi, italiano, y esto les mereció a ellos en el año de 1906 el Premio Nobel de Medicina. Tenemos allí la hermosa neurona, pásame la próxima, donde están las neuronas unidas en sinapsis, en el cuadrito superior izquierdo, y aun cuando esas sinapsis aparentemente están unidas, no, hay un espacio, porque por ese extremo de la neurona se libera la sustancia química que le va a comunicar a la próxima neurona y así sucesivamente la calidad del pensamiento y de la emoción que nosotros estamos registrando en ese momento. Entonces, el estudio de las neuronas y de las redes sinapsis han conducido a los científicos a descubrimientos sorprendentes en el campo del conocimiento de las reacciones químicas cerebrales, desarrollando gran versatilidad en el campo de los mensajes que abarcan todo nuestro cuerpo. El estudio de los cromosomas y sus genes
permite, además de determinar la paternidad, también nos permite un universo de causas y de problemas, de causas y enfermedades y de problemas. El gen que antes era considerado intocable e inmutable, hoy es considerado susceptible de modificaciones. La ciencia entonces empieza a entender que además de permitir que el entorno modele nuestro cerebro, podemos crear conexiones sinápticas en él mismo, solo con enfocar nuestra atención en un pensamiento. Y nosotros eso lo conocemos como concentración. Entonces, es así como nosotros podemos hacer esos cambios y esas conexiones. Y encontramos entonces que los científicos están estudiando actualmente cuán profundo puede tornarse el juego en el que la mente domina la materia. Y comenzamos desde el efecto placebo, aquel a través del cual una persona siente mejoría tomando un medicamento falso. Engañamos al paciente y el paciente se siente mejor. Luego, ese efecto placebo tiene una relación de la mente, de lo que el paciente cree que está tomando y de su enfermedad. Y nos dice el doctor Joe Dispenza que hasta los practicantes de Tumo, quienes, perdón, que los practicantes de Tumo sudan mientras meditan, encontrándose a temperaturas bajo cero. ¿Cómo se explica esto? La influencia, dice el doctor Dispenza, de una porción espiritual del ser humano sobre una porción innegablemente física del mismo, está desafiando a las concepciones tradicionales acerca del pensamiento, donde la materia se regía por leyes físicas y la mente, se creía que la mente se remitía a un mero producto de interacciones químicas neuronales, que el pensamiento era producto del cerebro. Entonces, con estos experimentos, tanto del efecto placebo como de la meditación de estos practicantes, nos damos cuenta que hay una porción espiritual que a través de la mente está interviniendo y está afectando directamente el cuerpo físico. Seguimos. El doctor Dispenza, él argumenta que sus investigaciones provienen de un campo tan estudiado como la física cuántica y que en su propia experiencia de remisión espontánea de una enfermedad constituye su punto de partida para el estudio de la influencia mental. Porque resulta que él sufrió un accidente automovilístico y quedó discapacitado. Y los médicos le decían que la única salida era un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, él decidió desafiar a la ciencia y cambiar su estado de discapacidad entrenándose diariamente. Y dice él, yo decidí que no me iba a operar, que usaría mi mente para que mi cuerpo se mejorara. Y funcionó. Decidí dedicar mi vida a estudiar esa interconexión entre el cuerpo y la mente para lograr los cambios que yo necesitaba. El doctor de la mente, ¿cómo le llaman? La próxima, Víctor. El doctor de la mente ha logrado registrar decenas de casos de remisión espontánea de enfermedades en los cuales el paciente normalmente está afectado por patologías serias. Y él ha logrado darse cuenta de que la dolencia era solo un producto de una mentalidad negativa y que cuando esta actitud negativa se modificaba, totalmente se revertía el efecto y luego había entrenamiento, disciplina y una salud, un mejoramiento de la enfermedad. Y eso fue un trabajo que él hizo con muchos de sus pacientes haciéndole estos entrenamientos.
Estos argumentos de él, acompañados de evidencias como el efecto placebo y el asombroso dominio corporal de esos monjes budistas de las experiencias del tubo, dejarían sin fundamento a cualquier defensor de aquellos que opinan que la mente es producto de la materia. Nuestra personalidad y nuestra personalidad y nuestra realidad se han construido según como hemos venido pensando, actuando y sintiendo. Con mucha disciplina entrando a diario en nuestro cerebro, podemos, según el doctor Dispensa, crear nuestra realidad. Miren qué bien, hay que entrar dentro de nuestro cerebro. ¿Qué tenemos en el cerebro? Neuronas unidas con sinapsis. Entonces, la mente determina la experiencia exterior, porque todo se reduce a campos de energía. De modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Y ya vimos en los conceptos anteriores que nuestro pensamiento, nuestro espíritu, con esa energía poderosa, actuando en las vibraciones de nuestro periespíritu, llevando los mensajes, los comandos de cambio a nuestro cuerpo físico, nos recupera de la salud que hayamos perdido, de las carencias que nosotros tengamos. La próxima, Víctor, por favor. Entonces, nosotros sí podemos cambiar las circunstancias de la realidad si llegamos a saber cómo hacerlo. Si sostenemos los mismos pensamientos, si llevamos a cabo las mismas acciones, si vivimos con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, nuestro cerebro y nuestro cuerpo seguirán igual. Eso está claro. Pero cada vez que se aprende algo, que estudiamos algo, que modificamos algo, que trabajamos en nuestro íntimo, se establecen entonces nuevas conexiones que cambiarán físicamente el cerebro. También hay un capítulo en el libro de León Denis que nos habla de cómo hemos nosotros, a través de las diversas edades de la humanidad, cómo se han modificado las circunvoluciones del cerebro, producto del pensamiento y de la evolución de la civilización y de los estudios. El cerebro de un primitivo con el cerebro de un científico difieren mucho en el número de las circunvoluciones, porque el hombre va creando y va estructurando su propia organización. Nos pasamos la vida aprendiendo. No todos, no todos nos pasamos la vida aprendiendo. Aún así, aprender no es suficiente. Tenemos que aplicar lo que aprendemos. Y cuando empezamos a experimentar las emociones de ese aprendizaje, de esas experiencias, entonces literalmente le estamos dando nuevas señales a nuestras neuronas, estamos creando más y más sinapsis y estamos modificando mejor nuestra cabina de trabajo como espíritu. A eso se le llama evolución. La próxima, Víctor. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Cómo vamos a hacer el cambio? En ser más grandes que la adversidad, que los problemas y que las dificultades. Entonces, cuando nosotros tenemos la dificultad, tenemos el desafío de la vida y tenemos toda esa serie de adversidades, nosotros tenemos que buscar la solución del problema y no quedarnos esperando que el problema nos absorba a nosotros. Pero la mayoría de las personas nos las pasamos pensando que el problema es más grande y no buscamos las posibilidades para resolverlo. Una vez tenemos una visión de cambio, nuestro comportamiento debe responder a esas intenciones. La próxima. La mente y el cuerpo deben trabajar juntos, tienen que trabajar juntos. Ellos están unidos.
el cuerpo espiritual con el espíritu, que es portador de la mente, y el cuerpo espiritual con el cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión de integración, de que no somos la suma de tres partes, sino que somos un ser integral, tenemos allí la manera de escoger la forma distinta que hasta ahora hemos escogido para que en nosotros sucedan cosas nuevas. Si nosotros queremos crear una realidad personal, tenemos que literalmente convertirnos en otra persona. Si algo de nosotros queremos cambiar, tenemos que saber qué queremos cambiar. Para eso tenemos que entrar dentro de nosotros. No seguir igual. Tenemos dificultades. Tenemos, digamos que pequeñeces. Modificar todo aquello. ¿Cómo se hace? Mediante un programa de meditación. De una meditación que esté desligada de todo misticismo. Esa meditación que nos lleve a buscar en nuestro cuerpo espiritual y en nuestro cerebro físico y espiritual que ellos respondan ante un pensamiento noble y superior. Se trata de que esto se convierta en una habilidad. ¿Cuál? En la de meditar. De abrir la puerta del sistema operativo, de todos esos programas que traemos en el subconsciente, que es allí donde realmente tenemos que hacer los cambios. Entonces, cuando nosotros entendemos que traemos un programa, un software que venimos trabajando desde los inicios, tenemos allí en ese subconsciente esa fuerza que nos impulsa en nuestros actos. A veces no tenemos conciencia de eso. Dame la próxima, Víctor. Entonces, si nosotros decidimos qué queremos ser y en quién queremos convertirnos, cuál es el gran ideal que yo tengo de mí, yo tengo muchas posibilidades, soy un espíritu perfectible, tengo la magnífica oportunidad de la encarnación presente. ¿Y yo qué quisiera yo cambiar de mí? Hacer de mí ese ideal. Entonces, ¿qué pensamientos quiero tener? ¿Qué conductas tengo que demostrar? ¿Qué emociones quiero experimentar? Y si nos recordamos todos los días que ya no quiero ser la misma persona, o grosera, o antipática, o agresiva, si yo tengo presente que ya no quiero seguir siendo eso, que quiero ser otra persona, tengo que empezar a tener una nueva forma de ser. Cuanto más pienso en ello y más lo planifico, estoy instalando en mis circuitos del cerebro este programa, este nuevo programa. Seguimos, Víctor. Si nosotros podemos enseñar a nuestro cuerpo a confiar en el futuro, a vivir en la alegría, estamos creando nuevas conexiones neuronales, estamos formando nuevas sinapsis. Una atención clara y una emoción elevada cambian nuestro destino, pero se requiere disciplina. El simple pensamiento positivo no funciona, porque eso es lo que todos hacemos. Porque la negatividad está instalada en el subconsciente y los cambios verdaderos subconscientes en el ser, los cambios verdaderos conscientes en ser conscientes de nuestras reacciones inconscientes. Entonces, si sabemos que tenemos en nuestro subconsciente fuerzas que modificar, es allí donde tenemos que trabajar. Traer todos esos impulsos al consciente y no dejarnos manejar nuestra vida por todos esos efectos inconscientes. Seguimos, Víctor. El otro componente de nuestra personalidad es el cuerpo físico. Está constituido, como todos sabemos, de órganos, sistemas, tejidos, células, ADN, que generan un campo energético de transformaciones químicas, convirtiéndose en un extraordinario complejo de fuerzas que se manifiestan y reaccionan, impulsadas por comandos mentales y físicos. Seguimos.
Este concepto nos lo da el doctor John Eccles. La estructura física de nuestro cuerpo está compuesta de 50 trillones de células. 50 trillones de células con características diferentes según los órganos a que pertenecen. Las características de las células hepáticas diferentes a las del corazón, a las del intestino, a las de los órganos de los sentidos, pero que se renuevan periódicamente, dándole al cuerpo esa condición mutable y fluyente como si fuera un río, dice el doctor Deepak Chopra. Seguimos. Hablaba del doctor John Eccles, un neurofisiologista australiano que trabajó en el mecanismo iónico de excitación e inhibición de las sinapsis cerebrales, en lo que estamos hablando. Y esto le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963. El doctor Eccles desarrolló una filosofía dualista que llamó dualismo interaccionista, que sostiene que hay diferentes sustancias en el universo, una sustancia física y otra mental, que nosotros los espíritas llamamos espiritual, principio inteligente espiritual. El doctor Eccles expresó en una conferencia para psicólogos, los parapsicólogos en sus fenómenos y tal. Él les dijo, si ustedes quieren observar un fenómeno de telequinesia, consideren las proezas de la mente sobre la materia realizadas a través de nuestro cerebro. Es la mente la que pone a nuestras neuronas a moverse, a bailar, a brincar, a reunirse, a reproducirse y a generar esos químicos que van a ser saludables o enfermizos de acuerdo a la calidad del pensamiento y de la emoción. Eso significa que a cada pensamiento la mente consigue mover átomos de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno y de otros elementos químicos de esas células cerebrales. La energía de los pensamientos que vienen del espíritu actúan sobre la materia gris del cerebro, la parte gris de las neuronas, y es la causa de las modificaciones químicas. ¿Quién es la causa? El pensamiento. ¿De dónde viene el pensamiento? Nuestro espíritu. Entonces, depende de la clase de pensamientos emitidos, obtener tal o cual sustancia química cerebral saludable o enfermiza. Seguimos. Bien. La próxima diapositiva. Muchos científicos han descubierto en las partes del cerebro qué es lo que sirve, qué regula la visión, qué regula el oído, el habla. Me están escuchando porque siento que la diapositiva no se mueve. Ah, ya se movió. Entonces, partes del cerebro que están destinadas a trabajar en las zonas de nuestro organismo, en las diferentes zonas. Entonces, cuando el pensamiento es portador de emociones como el miedo, el cerebro acepta esos mensajes bajo la forma de órdenes expresas de la mente y las suprarrenales de inmediato vierten en el torrente sanguíneo un exceso de adrenalina. Y esa adrenalina en nuestro sistema sanguíneo nos pone a millón. Cuando tenemos miedo y sentimos que alguien nos persigue, que estamos en peligro, que nos van a robar o atracar o lo que fuere, nosotros sacamos energía, no sabemos de dónde y corremos y nos podemos brincar una paredilla altísima, que en condiciones normales no lo haríamos. ¿Por qué? Porque la adrenalina estimula en todo nuestro torrente sanguíneo, que riega todo nuestros órganos y todos los sistemas, y nos estimula a que tengamos esa fuerza desconocida. Ante la repetición crónica del resentimiento o la angustia, aumenta la calcificación de las arterias coronarias y se preparan estas arterias para futuras isquemias. Es decir, el resentimiento, la angustia, la desesperación y tantas otras. Próxima. Entonces,
Cuando tenemos una vida desbordada, desordenada, en abusos, en el carácter o en vicios físicos, todo esto va a tener una repercusión también en nuestro hígado, va a alterar las funciones hepáticas, nuestra propia bilis, ajá, nuestra propia bilis se sube, entonces vamos a tener esas crisis de cólera y vamos a tener daños en el hígado. Y también puede aparecer la hepatitis, la ictericia y una serie de situaciones que están marcando el desborde de nuestra conducta. Me gustó este pensamiento de Buda que dice, aferrarte a la ira es como agarrar un carbón caliente, una brasa, con la intención de tirárselo a otra persona, pero tú eres quien termina quemado. Yo quiero preguntarles a ustedes si he sido clara, explícita, y si en algo ha habido un mensaje, a mí por lo menos me sirvió mucho cuando preparé este tema. Si hay un mensaje que sea para nosotros positivo, de cambio, de mejoramiento, de autoanálisis, vemos en esta charla que hay un llamado a conocernos, no solamente en la parte anatómica de nuestro cerebro, de nuestros órganos, sino la parte espiritual, el complejo mecanismo del ser espiritual, de esa casa mental, emocional, de su unión con el perispíritu y nuestro cuerpo físico. Y esto ha quedado claro y los aportes que nos han dado los científicos nos han servido. Hagámonos las 3 preguntas que vienen en la próxima diapositiva. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y cuándo hacer? Y muchas gracias a todos. Escuchamos entonces cualquier inquietud que esté en mis posibilidades resolver. Muy bien, excelente, Carmen, muchas gracias por este aporte, ¿no? Efectivamente, queda el mensaje, ¿no? Que en esta disposición de apertura, ¿no? Que teníamos ante un tema tan complejo, ¿no? Y que vemos que se ha quedado, lo has simplificado para entenderlo, ¿no? Para estar accesible a todos los entendimientos y queda ese mensaje, ¿no? Queda ese mensaje y la exhortación, ¿no? A que busquemos realmente esa transformación, esa necesidad de cambio, de seguir aprendiendo, ¿no? Está muy bien, vamos a ver si surge o ha surgido alguna pregunta, que hasta ahora no se había puesto nada. Hay unos distintos comentarios, ¿no? Que va en este sentido del mensaje que decías, que se ha recibido, ¿no? Que se ha captado. Y bueno, felicitaciones, ¿no? Gracias. Hay Enhorabuena. una pregunta. Sí, estamos Pregunta. ahí Sí, una pregunta ahí. ¿A qué se le llama Dime. exactamente subconsciente e inconsciente? Si nosotros pusimos cuidado en la lámina que está el iceberg, que hay un piquito por encima del océano, que es el consciente, hay un grueso debajo del agua, que es el subconsciente, y el pico más profundo, allá, abajo del océano, el inconsciente. Es una lámina didáctica, por supuesto. Entonces, el subconsciente es el que trabaja en nuestra vida, los impulsos, las intenciones, la fuerza de la agresividad, todo lo que nosotros hemos sido que está acumulado allí. Todo lo que nosotros hemos sido que está acumulado en el subconsciente, muchas veces viene a nuestra vida consciente y no sabemos de dónde procede. ¿Qué decimos? Yo soy así, Dios me hizo así,
nací así, yo muero así, o con un poquito de conocimiento espírita, eso lo corrijo en la próxima existencia. En el inconsciente no sabemos que existe, no tenemos conciencia de que eso existe. En el inconsciente está todo aquello que es mucho más arcaico, mucho más antiguo en el ser y que en su momento romperá esas barreras y llegará al subconsciente y será trabajado conscientemente. Esto también nos lo explica el doctor Jorge Andrea en el libro Los Fundamentos del Inconsciente. Él nos habla de esos periodos y de esas camadas que se forman en el centro de nuestro yo, digamos lo que Juana de Ángelis llama la sombra, y lo que nosotros hemos venido trabajando a través de las múltiples etapas donde hemos emergido cada vez con una modificación, un mejoramiento, un aprendizaje. Bueno, ese yo profundo tiene que atravesar todas esas camadas del subconsciente para llegar al consciente. Y hay otras capas del psiquismo que no tocaba ponerlas en esta conferencia, pero vamos a completarla. Es el superconsciente. El superconsciente no tiene registros físicos, muy poquitos, y están localizados en los lóbulos frontales. Es decir, ese crecimiento que hemos hecho a través del proceso evolutivo en los lóbulos frontales nos va dando la capacidad de tener conexiones con esferas espirituales superiores. Los místicos, los artistas, los santos, todos ellos han tenido en su momento el desarrollo del superconsciente, que es más espiritual. Antes de continuar, quiero darles las gracias por todos estos comentarios que recibí al finalizar el tema. Para todos, hay que meditar, hay que estudiar y hay que profundizar al respecto. Yo considero que la serie Juana de Ángelis, el ser consciente, plenitud, el hombre integral, nos da muchísimo. Y sucede que en 45 minutos tenemos que condensar todo eso para poderlo compartir. Bien, Miguel, te doy la palabra. Muy bien, pues sí, se ha hecho, se ha logrado y has expresado muy bien todos estos conceptos, ¿no? Que se quedan para que nosotros vayamos siguiendo, ¿no? Estudiando, profundizando, meditando sobre todas estas cuestiones, ¿no? Tan necesarias para nuestro propio autoconocimiento, autorrealización, ¿no? No hay ninguna pregunta más. Entonces, pienso que también ya llevamos 1 hora y 10 y utilizamos 1 hora y cuarto más o menos. Y si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir hacia el cierre de la actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos, como no surge ninguna pregunta, ¿no? A poner, ¿sí? Está todo claro. La próxima conferencia que habrá el próximo viernes, y está a mano, Víctor, se puede poner para presentar, ¿no? Para el conocimiento, es en este caso del propio Víctor, quien está encargado de darnos esta charla sobre el centro espírita y las vacaciones, así que les exhortamos a que la promuevan, ¿no? Se lo cuenten a sus amigos y que vengan a este espacio que el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras procura para nuestro entendimiento, para nuestra búsqueda, ¿no? De conocer cada vez más, de autodescubrirnos en torno al conocimiento de la doctrina espírita y del Evangelio de Jesús. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Nos disfrutamos entonces para la próxima semana.
y le vamos a pedir a Carmen un último esfuerzo que nos haga la oración de cierre tras su despedida y le agradecemos mucho por haber estado aquí, por habernos dado esta conferencia tan interesante. Muy bien, Carmen, la palabra contigo y cerramos. Gracias nuevamente a todos, gracias y sí, por esas palabras. Pero vamos a agradecerle al Maestro Jesús, vamos a agradecerle al Maestro Kardec, esa visión tan amplia que tuvo, ese compartir con nosotros esa tercera revelación. Eso es tan importante en nuestras vidas, estudiar y estudiar y estudiar la codificación.